Un hábito de 5 segundos es suficiente para traer éxito a nuestra vida. Solo 5 segundos, menos del 0.01% de tu día. Ese es el tiempo que toma el hábito o principio que te vamos a mostrar en este video, que es practicado por millonarios y personas exitosas en diferentes ámbitos de su vida. Pero, ¿cómo un tiempo tan insignificante puede ser suficiente para traer un cambio? La abogada, periodista y oradora motivacional Mel Robbins nos dejó una increíble enseñanza, basándose en su propia experiencia de vida. Una técnica capaz de impulsar y modificar completamente la visión y admisión de nuestras capacidades. Este hábito, el hábito de los 5 segundos, puede ayudarte en el desarrollo de tus actividades diarias, a afrontar tus miedos, despejar tu mente, motivarte y a disminuir esas dudas que te impiden avanzar en distintos ámbitos de tu existencia. Esta regla o principio nos invita a analizar y ver la vialidad de esos pensamientos que no estamos seguros de llevar a cabo, quizá porque nos ponen en una situación desfavorable o insegura, evocando nuestro coraje. Hoy, en NetTV Play, hablaremos sobre el hábito número 1 de los multimillonarios, el cual está basado en el coraje, la acción y la actitud para enfrentar las dificultades que se nos presentan en el día a día. Comencemos. Esta práctica nos conducirá a una vida de éxito, siempre que nos dispongamos a ejecutar correctamente los cambios necesarios. ¿Quieres saber quién debe comenzar a hacer un cambio en ti? Para descubrirlo, solo mírate en el espejo. Somos los únicos capaces de cambiar el rumbo de nuestra vida. Es como lo dijo el alpinista filántropo Edmund Hillary. No es la montaña la que conquistamos, sino a nosotros mismos. Así que el compromiso que asumirás hoy con nosotros es que debes tomar acción. El hábito de los 5 segundos para canalizar nuestro coraje. Según el diccionario, la palabra coraje se refiere a valor, decisión y serenidad, cualidades con las que se debería cometer una acción, especialmente cuando se afronta un peligro o dificultad. El coraje es el incentivo que debemos ejercitar para cumplir con los retos y obstáculos que a veces es necesario afrontar. Cuando debemos tomar una decisión o llega el momento de actuar y no se tiene el debido coraje, pueden suceder varias cosas. Entre ellas, la duda puede tomar el control, el miedo puede hacerse cargo y dejamos pasar varias o todas las oportunidades ante nuestra indecisión. Ahora bien, la autora Mel Robbins nos propone que ante cualquier reto o dificultad, nos traslademos mentalmente a aquella escena de lanzamiento de un cohete. Sí, oíste bien, de aquellos lanzamientos de la NASA. Aquel clásico conteo regresivo de 5, 4, 3, 2. Y que a partir de ese momento deliberado, se active en nosotros el deseo de salir disparados como un cohete, con la finalidad de trabajar por lo que queremos lograr. Retener el aliento y dar el salto de fe. Ya sea para comenzar una dieta, ir al gimnasio, llamar a un viejo amigo, pedir ayuda o cambiar algunos hábitos. Son algunos de los propósitos comunes de esta sencilla pero eficaz práctica. Esa cuenta regresiva nos permite dejar de pensar demasiado e ignorar las voces en nuestra cabeza que nos llenan de dudas y excusas. Palabras de Mel Robbins. La motivación es acción y viceversa. Robbins afirma que la mejor forma de mantenerte motivado es tomando acción cuando sientas duda e ir progresando con pequeños pero firmes pasos. Al respecto, Teresa Amabile, directora de investigación de la Escuela de Negocios de Harvard, comenta que el poder del progreso es fundamental para la naturaleza humana. Progreso mínimo o en pequeñas dosis es la clave para nuestra productividad y felicidad. Es decir, cada paso que des, por más pequeño que sea, está produciendo un cambio y es lo que mantendrá en constante mejoría tu estado de ánimo, aumentando tu motivación.
El neurocientífico portugués de renombre António Damasio, en una de sus investigaciones, sugiere que el 95% de nuestras decisiones se toman en base a sentimientos, no a hechos. Por lo cual, Robbins recomienda que tomemos nuestros sentimientos e intuiciones como simples sugerencias. Esta es una estrategia psicológica aplicada por muchos deportistas profesionales. Si tomamos un sentimiento como una simple sugerencia, es muy fácil anularla. De allí el conteo regresivo, una anulación del miedo. Contrarrestar estos sentimientos con acciones es la forma más conveniente para vencer aquella explosión de ideas que nos llevan al sedentarismo, la parálisis o la procrastinación. Al principio puede que no tenga sentido, pero estudios afirman que este conteo regresivo, por breve que parezca, activa la corteza prefrontal del cerebro, ayudando a la concentración y determinación. Venciendo la procrastinación. Resistirse a las redes sociales o desactivar las notificaciones de tu teléfono, dejar de ver novelas, series o tus películas favoritas puede resultar difícil. Ten presente que a la larga se convertirán en pequeños contratiempos que se expandirán como un virus y afectarán tu concentración, lo que como consecuencia disminuirá la disciplina y el factor de éxito en las tareas importantes. Puede parecer inofensivo tomar un poco de tiempo para revisar tus notificaciones en pocos minutos, pero a largo plazo se convierte en un tiempo importante del día que pudimos haber aprovechado para hacer cosas realmente favorables. Como recordarás en videos anteriores, la procrastinación es el hábito de retrasar tareas y asuntos importantes por algo más placentero. La procrastinación no se trata de ser perezoso o tener una mala ética de trabajo. Incluso la mala gestión de tiempo no es culpable totalmente de este mal hábito. Es solo una parte. En sí, se trata de aquellos pensamientos negativos que te conducen a eludir las tareas importantes, por efecto de dificultades, incertidumbre, dudas e incluso autoestima. Y si no lo logro, seguro alguien lo puede hacer mejor que yo. No podré hacerlo. Es mucho trabajo. Ya lo intenté y no funcionó. ¿Por qué funcionaría esta vez? ¿Seré lo suficientemente bueno para lograrlo? Aunque es cierto que debemos meditar un poco nuestras decisiones, no podemos basar nuestro día a día en el miedo, la incertidumbre o indecisión, pensando que no somos dignos de ningún cambio o mejora. Esas son preguntas creadas por la inseguridad, preocupación, estrés o ansiedad. Es justo en esos momentos cuando debes cerrar los ojos, tomar aire profundamente y hacer tu conteo regresivo, dando el gran salto. La regla de los 5 segundos es capaz de calmar nuestra mente y redirigir nuestros pensamientos con el fin de lograr que trabajen a nuestro favor y no en nuestra contra. Para lograrlo, es necesario sustituir nuestros pensamientos. Al terminar el conteo regresivo, es necesario traer a nuestros pensamientos visualizaciones positivas sobre lo que queremos lograr. Imaginemos que ya cruzamos nuestra meta, que llegamos a nuestro peso ideal, recibimos ese título, tenemos ese puesto que queremos en la empresa o abrimos las puertas de nuestro propio negocio. Esta práctica de visualización tiene la finalidad de eliminar las dudas sobre nosotros mismos, esas que nos impiden tomar las medidas necesarias para lograr nuestros propósitos. No solo trata de pensar, hay que actuar de inmediato. Si tienes un instinto para llevar a cabo un objetivo, debes moverte físicamente dentro de los 5 segundos o tu cerebro lo matará. Melanie Robbins. Date un empujón. No importa cómo nacemos, sino en lo que nos convertimos. J.K. Rowling. La promotora de esta regla que te estamos compartiendo hoy, The 5 Second Rule, comenzó a utilizar esta técnica para despertar temprano, pero encontró algo más. Luego de utilizarla en repetidas ocasiones, se percató de que podía utilizarla para impulsarse a realizar actividades durante el día.
Ella lo denominó como momentos de 5 segundos. Seguramente de forma cotidiana nos encontramos con este tipo de retos, donde lo más fácil es dejarlos pasar. Sin embargo, la idea de la cuenta regresiva es tomar ese tiempo para darnos el empujón que necesitamos y que cuando lleguemos al número 1, nos lancemos al reto sin pensar tanto en esa tarea pendiente. Cuando nuestro cerebro se dé cuenta de lo que ya pasó, ya no habrán excusas válidas, porque ya estaremos en marcha trabajando. Así es como lo describe Robbins. ¿Qué tal si dejamos de pensar y repensar en lo que tenemos que hacer? Ocúpate, no te preocupes. La invitación de hoy es comenzar a actuar con coraje y determinación, tomar las riendas de nuestra vida conforme a donde queremos llegar. Entonces piensa, ¿qué pendientes tienes? ¿Por qué has procrastinado por semanas, meses o años? Asume el reto hoy. Descansa bien y cuando te levantes, sin pensarlo demasiado, haz la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Lánzate a ese cambio. Habla en esa reunión. Asiste a esos reencuentros a los que has faltado. 5, 4, 3, 2, 1. Levanta la mano para dar tu opinión. Publica tu ensayo. Acepta tu error y repáralo. Pide disculpas. Debemos tener cuidado de no creer que nuestra determinación evitará que nos equivoquemos o que podamos caer. Bien lo dijo Nelson Mandela. La grandeza de la vida no consiste en no caer nunca, sino en levantarnos con firmeza cada vez que caemos. Y saber levantarse es el paso más importante para lograr el éxito. El famoso basquetbolista Michael Jordan afirmó en una de sus entrevistas que había fallado al menos el 80 o 90% de todos sus tiros a lo largo de su carrera. Sin embargo, las personas no lo recuerdan como el mejor jugador de todos los tiempos por el hecho de haber fallado, sino por seguir adelante. El mismo Michael ha dicho: he fallado una y otra vez en mi vida, y por eso he tenido éxito. Usar la regla de los 5 segundos para cambiar nuestros pensamientos, hábitos y acciones podría tener un impacto transformador en cómo llevamos nuestra vida. Adelgazar, cambiar nuestra rutina, dejar el alcohol o el cigarro, mejorar alguna relación distante o incómoda. Solo cuenta 5, 4, 3, 2, 1 y la adrenalina en primer lugar, seguida de la dopamina, te darán la oportunidad de convertirte en la persona que necesitas ser durante el resto de tu vida. Sigamos nuestra sabiduría interna, nuestra inteligencia e instintos, que están ahí para guiarnos. Después de los 5 segundos, el coraje será el recurso que determine nuestro éxito. Entra en acción. Esto ha sido todo por hoy. ¿Tienes algún comentario que aportarnos? Recuerda que en Active Play, tu canal para superarte personalmente, tus comentarios son bienvenidos. Comparte este enlace para que tus amigos y contactos también puedan hacer uso del recurso de los 5 segundos y traigan éxito a su vida. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas de nuestros próximos videos. Gracias y hasta la próxima.